Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento tú estarás viendo esta clase, pero corresponde, ¿cierto? Aquí vamos a grabar la segunda y tercera clase de lo que es Teología del Antiguo Testamento. Y ahora nos corresponde comenzar con una observación a los libros, principalmente, a cada uno de los libros del Pentateuco. Así que vamos a estar viendo ellos en este momento. Entonces, Teología del Antiguo Testamento uno, ¿cierto? El Pentateuco. Y vamos a partir con el libro de Génesis, obviamente. Ya hicimos una introducción, ya hemos visto varias cosas importantes, así que el libro de Génesis sirve de introducción tanto para el Pentateuco como para la Biblia completa. La influencia de este libro en las escrituras está demostrada porque es citado más de 60 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace alusión a Génesis tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. La cronología de la historia de la redención que comienza en Génesis 3 no se completa hasta Apocalipsis 21 y 22, donde el reino de los cielos, compuesto por los creyentes redimidos, es descrito pictóricamente de forma gloriosa. Veamos ahora el nombre de Génesis, ¿ya? Veamos el nombre. ¿Qué significa el nombre tanto para el mundo hebreo como para hoy día a nosotros actualmente? Como habíamos mencionado antes, aunque fue la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, quien nombró los primeros 5 libros de la ley de Moisés, muchos comentaristas insisten en que la división en 5 partes es obra original de Moisés, ya que cada una de estas secciones estaba delimitada y tenía un nombre hebreo conforme a la frase con que comenzaba el libro. En el caso de la sección correspondiente a Génesis, su nombre hebreo era Breshit, que significa en el principio, que es la frase con la que comienza el libro. Si uno revisa Génesis 1, ahí comienza, con esa frase en hebreo comienza el libro. El título, Génesis, proviene de la forma como la Septuaginta traduce Génesis 2.4. Este es el libro de los geneseos, o sea, de los cielos y de la tierra. Es el principio, así como los demás textos que hablan de los orígenes. Ahí tenemos varios textos que tú debes de revisar. Siempre lo recuerdo. Ustedes pónganle pausa al video y revisen cada uno de esos textos. La palabra griega Génesis significa origen, fuente, generación, y ha sido adoptada por la inmensa mayoría de las traducciones como título del libro. El autor y fecha de esta porción bíblica o de este libro bíblico. Aunque el autor no es declarado en Génesis y aunque la época histórica de la narración inicia por lo menos 2000 años antes de la que naciera Moisés, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reconocen que Moisés es el autor. Recordemos que la ley de Moisés comprende los 5 libros de Génesis hasta Deuteronomio y era apreciada como una sola unidad, ya que no existía el concepto de libro independiente como lo tenemos hoy modernamente. La ley de Moisés constituía la unidad completa del Pentateuco. Las citas del Antiguo Testamento ahí están: Éxodo 17:14, Números 33:2, Josué 8:31. Cada uno de ellos constituía y respaldaba que era la ley de Moisés. Y las citas del Nuevo Testamento también respaldan a Moisés como el escritor de este libro. Como vimos en el capítulo anterior, la capacidad de Moisés para escribir el Antiguo Testamento lo hace un candidato altamente adecuado. Como dice Hechos 7:22, era un hombre capacitado por la cultura egipcia, era un hombre que tenía todo el conocimiento y todo el adiestramiento del mundo egipcio antiguo y tenía más que la habilidad para poder escribir el libro o los libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco principalmente. No existen razones de peso para poner en duda la autoría de Moisés. El trasfondo histórico de los eventos de Génesis comienza en Mesopotamia, aunque es difícil determinar el momento histórico
cuando el libro fue escrito. Israel escuchó por primera vez la escritura del Génesis de Moisés en algún momento antes de cruzar el río Jordán y pasar a la tierra prometida, 1280 aproximadamente antes de Cristo. Pero siendo escrito por Moisés, posiblemente fue escrito después de la salida de Egipto en el 1240 antes de Cristo. Ahora, esto es difícil de precisar. Hay una fecha que quizás en la que mayoritariamente los escritores y los teólogos están de acuerdo en que el Pentateuco, o mejor dicho, el Éxodo y el resto de los libros, bueno, los vamos a ver cuando los veamos, más o menos en el 445, 444 antes de Cristo, que también podría ser una fecha válida para Génesis. Pero estamos con esa ahí. Génesis relata su narración en 3 lugares geográficos distintos: Mesopotamia, Canaán o la tierra prometida y Egipto. Esos son los 3 lugares físicos, geográficos, donde se escribe, o mejor dicho, que es lo que describe el libro de Génesis para este pueblo incipiente, ¿cierto? La fecha en que Génesis fue escrito, aunque debemos comprender que en esto tenemos fechas aproximadas, y el resto del Pentateuco tuvo lugar probablemente después del Éxodo y antes de la entrada de Israel a la tierra de Canaán, y quizás dentro de los 40 años de Israel en el desierto, el escritor Paul Ben-Guare fecha el escrito en el 1445 aproximadamente. Aquí podemos ver 2 posiciones en cuanto a la fecha del escrito. Ahora hay una diferencia de 200 años. Una tiene la fecha tardía de 1445 y la otra una fecha más temprana, 1227 a.C. Y no nos afecta esa diferencia, ya que ninguno de los dos observa diferencias doctrinales o de temas en el libro, sino solamente la fecha. Y principalmente, volviendo un poco atrás, y principalmente Paul Ben-Guare lo que hace es que él piensa que todo el Pentateuco se escribió en esa fecha, ¿ya? Y algunos escritores piensan que solo Génesis se escribió en esa fecha y los otros libros se fueron escribiendo más tarde. ¿Cuál es la importancia de este libro? Génesis contiene el único recuento confiable y verdadero sobre el origen del universo y todas las cosas. Ahora, entre comillas, antes, devolviéndome un poco atrás, que me quedó dando vuelta algo, yo mantengo la posición de la fecha tardía, 1445, por si acaso, si alguno se preguntó, yo tengo la fecha tardía, yo me sumo a la fecha tardía, pero para la evidencia y del estudio que estamos dando, no es malo dar las fechas porque lo único que cambia son las fechas, el contenido no cambia. Bueno, volviendo a la importancia del libro, entonces, narra sobre el origen del universo, de los seres vivos, de la raza humana, la institución del matrimonio, la institución del día de reposo, la institución del trabajo, narra sobre el origen del pecado cometido por el hombre, los juicios de Dios, el perdón de Dios y su promesa de salvación sobre las primeras civilizaciones antiguas, la división de las lenguas, el origen del pueblo escogido por Dios, etc. Todo eso es lo que narra el libro, por eso es tan importante el libro de Génesis. Es llamado el semillero doctrinal, porque Génesis contiene la simiente de muchas doctrinas que fueron reveladas posteriormente y de manera más clara en el Nuevo Testamento, pero que encuentran su origen en el Génesis. Citamos algunos ejemplos. Hay más de 60 citas directas de Génesis en el Nuevo Testamento y cientos de alusiones al mismo. El Señor Jesucristo lo confirma en sus relatos al hablar de la creación del hombre y de la mujer, ahí en Mateos 19, 4 al 6. El asesinato de Abel aparece en Lucas 11, 49 al 51. El diluvio aparece en Lucas 17, 26 al 27. Abraham, Isaac y Jacob aparecen ahí en Mateos 22, 32 y Juan 8, 56. La circuncisión de los patriarcas en Juan 7, del 21 al 23, etc. Pablo apela al libro de Génesis en doctrinas claves como, por ejemplo, la caída del hombre, Génesis 3 comparándolo con Romanos 5, la institución del matrimonio, Génesis 1 y 2 comparándolo con Colosenses 4 y Efesios 5, el contraste entre el hijo de la promesa y el hijo de la ley, ahí en Génesis 16 y 21 comparándolo con Gálatas 4 en adelante.
La porción más citada es la correspondiente a Génesis 1 al 11, siendo la de mayor influencia en el Nuevo Testamento con un centenar de referencias. Y cuando hago 1 al 11 estoy refiriéndome a los capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11. Recuerden que Génesis está dividido en estas dos porciones, capítulo 1 al capítulo 11 y del 12 en adelante, ¿ok? En la primera división es que se encuentra la mayor citas correspondientes a esos capítulos. No solo el Señor Jesucristo y Pablo, sino que cada autor del Nuevo Testamento se refiere a Génesis, capítulo 1 hasta el capítulo 11, en alguno de sus escritos. Génesis es el libro más citado por el resto de la Biblia. Ningún otro libro es tan frecuentemente citado por los demás escritores. Génesis es importante teológicamente porque destaca que dentro del nacimiento de la humanidad Dios escogió un linaje especial, no conforme a raza, lengua, tribu o nacionalidad, sino una descendencia espiritual que nació en el seno del pueblo de Israel. Génesis se enfoca en su interés particular de esa línea mesiánica, desde Adán, Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, que luego vemos desarrollarse hasta la venida del Señor Jesucristo como Mesías y la inclusión de los gentiles en ese verdadero pueblo de Dios que es la iglesia. Bien. Se observa en el Génesis que siempre se sigue el linaje mesiánico y se le pone poca atención a las genealogías gentiles. El libro de Génesis es importante y digno de considerar porque los acontecimientos que se relatan en él comprenden un periodo histórico más extenso que el resto de los acontecimientos bíblicos. Vamos a ver más adelante que el Génesis abarca más de 2000 años, mientras que el resto de la Biblia, desde Éxodo, hasta Apocalipsis, abarca un máximo de 1900 años, desde la muerte de José, más o menos en el 1800 a.C., hasta la escritura de Apocalipsis en el 95 después de Cristo. Tiempo aproximado que abarca el libro de Génesis. El libro abarca probablemente unos 2000 años desde la creación del mundo, 4000 antes de Cristo, hasta la muerte de José en Egipto, 1804 aproximadamente. Aquí tenemos un pequeño cuadro que nos ayuda a ver el tiempo, el lugar y la referencia bíblica, ¿cierto? Creación desde el 2091 a.C., Mesopotamia, Génesis capítulo 1 al 11, desde el 2091 al 1898 a.C., Canaán, ahí está el lugar, y la referencia Génesis 12 al capítulo 36, y por último, 1898 al 1805 prox, en Egipto, capítulo 37, capítulo 50 de Génesis. Sin embargo, esas fechas son aproximadas. No hay manera de conocer el tiempo exacto por las siguientes consideraciones. Las genealogías hebreas no siempre son totalmente completas porque omiten personajes menos importantes cuyos años no serían contabilizados al tratar de hacer la suma. Algunos pasajes no están en orden cronológico. Por ejemplo, la división de las diferentes lenguas se narra en el capítulo 11, pero en el 10.5 ya se habla de diferentes idiomas. Esto es común en muchos estilos literarios que hablan de un tema en general y luego continúan ampliando uno de los temas tratados anteriormente. ¿Cuál es el resumen del libro? En este libro, de los comienzos, Dios se revela a sí mismo como un Dios completamente diferente al de los dioses del mundo. El autor no tiene ningún interés en demostrar la existencia de Dios, sino que lo da por sentado. Por eso parte diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los fundamentos teológicos son revelados, desde el principio, incluyendo a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la redención, el pacto, la promesa, Satanás y sus ángeles, el reino de Dios, Israel, el juicio y las bendiciones. La historia primitiva, desde Génesis 1 a capítulo 1 hasta el capítulo 11, revela los orígenes del universo, los comienzos del tiempo y del espacio y muchas de las primeras experiencias de la raza humana, tales como el matrimonio, la familia, la caída, el pecado, la redención, el juicio y las naciones. La historia patriarcal, que es capítulo 2 al capítulo 50, explica a Israel cómo ellos vinieron a existir como familia, cuyos ancestros pueden ser observados hasta Eber.
en... Perdón, ahí me equivoqué. Hasta Eber, claro, que de ahí donde viene el vocablo hebreo en Génesis 10, 24 al 25. Y aún más, remotamente, hasta Sem, el hijo de Noé, de ahí vienen los semitas en Génesis 10, 21. El pueblo de Dios pudo entender no solamente la historia de sus ancestros y familiares, sino también el origen de sus instituciones, costumbres, idiomas y diferentes culturas, especialmente las experiencias humanas más básicas como el pecado y la muerte. Debido a que ellos se estaban preparando para entrar a Canaán y despojar sus tierras a los habitantes cananeos, Dios reveló en el Génesis el trasfondo de su enemistad. Además, ellos debían comprender las bases reales para la guerra que ellos irían a declarar a la luz del conocimiento que ellos iban a adquirir en cuanto a la inmoralidad del asesinato de acuerdo a los 4 libros de la ley que Moisés estaba escribiendo. Lo más importante es que los judíos comprenderían una porción selecta de la historia del mundo y el trasfondo de Israel como nación como fundamento por el cual ellos estarían dispuestos a vivir bajo el liderazgo de Josué en la tierra que previamente había sido prometida al patriarca al principio Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, establece un foco primario en las promesas de Dios para Abraham. Esto enfoca la visión del mundo entero, de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, a una nación pequeña, Israel, a través de la cual Dios progresivamente cumpliría su plan redentor. Esto explica la misión de Israel que diría más adelante el profeta Isaías de ser luz de los gentiles, Isaías 42:6. Dios le prometió una tierra, descendientes y bendiciones. Esta promesa de 3 componentes se convirtió en la base del pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, verso 1 al 20. Es interesante que todo el escenario teológico que Génesis relata se completa en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El primero se corresponde y mantiene la unidad con el último. El libro de Génesis En el libro de Génesis, Dios echa del paraíso al hombre y en Apocalipsis este paraíso perdido es restablecido. El problema de la caída de Génesis 3 es resuelto en el Apocalipsis y no habrá más maldición, como dice Apocalipsis 22:3. Y tomarán del árbol de la vida, Apocalipsis 22:1 al 14. Y ellos participarán de las bodas del Cordero usando ropas lavadas con la sangre del Cordero, como lo menciona Apocalipsis 22:14. ¿Cuál sería el bosquejo de Génesis? Según la estructura literaria, el libro divide en 10 secciones. Aquí vamos a mostrar 3 tipos de bosquejos distintos, ¿ok? Porque tampoco en esto hay una norma a seguir. Pero vamos a mostrar 3 tipos de bosquejo que te pueden ayudar a poder bosquejar el libro y saber y descubrir todo lo que hemos estado hablando del Génesis y lo que vamos a seguir hablando, porque aquí estamos solamente viendo un panorama amplio de cada uno de los libros. En la última clase, en la última sección, vamos a hacer un recorrido a través de la teología bíblica por todo el Pentateuco. Y eso sí que va a ser bien interesante y nos va a edificar mucho. La clave de esta forma extrema es la fórmula del teleodot. Estos son los descendientes o la historia, que utiliza la palabra hebrea teleodot, que significa descendientes o historia o generaciones. Las siguientes o los siguientes textos serían las 10 divisiones literarias. Génesis 2:4, Génesis 5:1, 6:9, 10:1 y así. Hasta llegar al capítulo 37:2. Esos serían las 10 divisiones y las 10 secciones del libro. Esta división hebrea es según las generaciones que narra y de la observación de estos pasajes y de la forma en que se vinculan entre sí y se desprende de la intención del autor de organizar la historia. Ese sería un bosquejo. Pero también podríamos bosquejar Génesis de la siguiente manera, como lo hace, por ejemplo, John MacArthur. Aquí tenemos un bosquejo un poco más amplio y más completo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Historia primitiva, capítulo 1 al 11.
historia patriarcal del capítulo 12 al 50, y ahí están las divisiones normales y naturales del texto. ¿Ya? Y ahora entraríamos entonces a Éxodo. Éxodo, el libro de Éxodo. La primera parte de Éxodo, capítulo 1 al capítulo 12, describe el siguiente paso en el plan de Dios de construir una nación después que su pueblo se multiplicó en Egipto desde 70 personas hasta millones de israelitas. Alrededor de 2,5 millones de israelitas fueron los que Dios tenía al salir de Egipto. ¿Cierto? Y Dios llamó a liderar a la nación a Moisés. Y a través de Moisés Dios envió 10 plagas para redimir a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. En este libro Dios revela el significado completo de su glorioso nombre, el Señor, el Yahweh en hebreo. El éxodo de Israel se ha convertido en el retrato más poderoso de la salvación en el Antiguo Testamento. Es el corazón del Pentateuco, revelando la ley de Dios, y sirve de eslabón entre la historia introductoria de Génesis y el resto del Pentateuco. El periodo desde que Jacob entró a Egipto hasta la salida o éxodo de Israel fue de 430 años, como lo menciona Éxodo 12, 40 al 41. Tradicionalmente los eruditos de la escritura han fechado este evento del éxodo alrededor de el 1446 a.C. Éxodo relata los acontecimientos durante un par de años, de los 40 años que Israel pasó en el desierto. Éxodo retoma la historia del pueblo de Israel tras un periodo aproximado de silencio de unos 275 años. Durante este periodo de tiempo sucedieron dos cosas importantes. La primera, la población de Israel, que eran unas 70 personas, aumentó a 2,5 millones al final de Génesis. El pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. Esos dos eventos son sumamente importantes en el libro de Éxodo. Veamos el nombre de Éxodo desde el punto de vista hebreo. Como habíamos mencionado en nuestra introducción al estudio del Pentateuco, aunque fue la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, quien nombró los primeros 5 libros de la ley, muchos comentaristas insisten en que la división en 5 partes es obra original de Moisés, ya que cada una de estas secciones estaba delimitada y tenían un nombre hebreo conforme a la frase con que comenzó el libro. En el caso de la sección correspondiente a Éxodo, su nombre hebreo era Welech Semot, las dos primeras palabras hebreas con las que comienza el libro y que significan estos son los nombres. La pronunciación del hebreo no es mi fuerte, así que busque usted la pronunciación cuál sea la mejor, porque la verdad que no pronuncio muy bien el hebreo. Y el nombre actual, el título de Éxodo, proviene de la forma como la Septuaginta traduce Éxodo 19, verso 1, la palabra salida. La palabra griega éxodo se compone de dos partículas, ek, fuera de, y odos, camino, fuera del camino, o salida. Entonces se traduce como salida, huida o partida. En Lucas 9:31, la palabra que en español la Reina Valera traduce como partida en el original griego es esta misma palabra, éxodo. ¿Cuáles son las características relevantes de Éxodo? Las palabras claves: redimir, redimido. Redimir aparece 8 veces, redimido 2 veces. Los textos claves: Éxodo 3:8 revela el propósito de Dios para redimir a sus escogidos. Éxodo 19, 4 al 6 muestra el propósito que Él tiene para con los que redime. ¿Cuál es la fecha que se escribió? Igual que Génesis, Moisés escribió el Pentateuco como una sola unidad durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, entre el 1446 y el 1406 a.C., después que Moisés tomó el liderato y antes de su muerte. Años que abarca Éxodo: 430 años aproximadamente. Éxodo 12:40 hasta 41, comparándolo con Gálatas 3:17. Entre el 1876 a.C., que Jacob llegó a Egipto, hasta el 1447 a.C.,
un año después que salieron de Egipto. ¿Cuál es el tema central de Éxodo? La redención por el poder de Dios. Ese es el tema central. Aquí debemos destacar tres aspectos importantes de esta redención. La primera, redención. El término se utiliza en el lenguaje de Oriente para referirse a la compra o rescate de un esclavo. El poder de Dios, su poder se manifiesta de manera impresionante por medio de las 10 plagas con las que envió juicio a Egipto y por el Mar Rojo cuando cruzó el pueblo de Israel en los egipcios y los egipcios murieron ahogados. El pacto mosaico, Dios confirma nuevamente su promesa hecha a Abraham haciendo pacto con Moisés, dándole su ley moral, civil y ceremonial para ser un pueblo esencial para la gloria de su nombre y para ser luz de las naciones. ¿Cuál es la importancia del libro de Éxodo? Muestra que Dios cumplió su promesa a los patriarcas. Génesis 15, 13 al 14. Es uno de los registros más elocuentes del poder de Dios manifestado en las 10 plagas y el paso por el desierto. Sin duda, la apertura del Mar Rojo, imagínense, tremenda, impactante ver ese hecho tan poderoso de parte de Dios. Nos muestra el inicio de Israel como nación. Nos muestra los 10 mandamientos y el resto de la ley. Describe el tabernáculo. Muestra el carácter de Dios, Dios todopoderoso y misericordioso, la liberación de Israel en la Pascua y frente al Mar Rojo, Dios santo y soberano en sus mandamientos, Dios accesible en los sacrificios del tabernáculo. Y aquí también tenemos tres posibles bosquejos para el libro de Éxodo. El primero vendría siendo esta división, entendiendo las principales divisiones: Israel en Egipto, capítulo 1:1 hasta el 12:36. Segunda división, Israel en el camino Sinaí, del 12:37 al 18:27. Y la tercera, Israel acampa en Sinaí, del 19:1 al 40:38. Esta sería una opción de bosquejo. Otra opción de bosquejo sería una un poco más sencilla quizás, pero también dividida en tres partes. La esclavitud, capítulo 1 al 6, la redención, 7 al 18, y la revelación, 19 al 40. También sería una forma interesante de ver el libro de Éxodo. Y la última, que esta vendría siendo ya mucho más sencilla, ahí está, en tres partes: liberación, pacto, adoración. Usted puede escoger cuál de las tres le acomoda más para un bosquejo y para poder desarrollar los temas que usted quiera desarrollar en el libro de Éxodo. Bien, queridos hermanos, hasta aquí esta es la parte A de la clase 3, así que luego voy a subir las otras clases, ¿ok? Que el Señor les bendiga, gracia y paz.